Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Bueno, ¿qué te parece si te dijese que tengo hoy a una persona que realmente aporta valor, pero mucho más allá del valor que aporta, del indudable valor que aporta con su música a la industria y a cientos de miles de fans? Es una persona que cuando le conocí, primero me impactó por su música y luego me impactó por su creatividad, su capacidad de reinvención, la forma que tiene de tratar con el público, cómo añade procesos de innovación tanto al trabajo que hace fuera de la música electrónica y luego en la música electrónica, y además, sin duda alguna, es una persona disruptiva. Es una persona que cambia las cosas que importan. Su nombre no te lo voy a decir todavía. Bienvenido o bienvenida a Disrupt Everything Podcast Series. Bienvenido a una nueva cita con la reinvención, con cambiar aquello que realmente importa, con encontrar mejoras exponenciales de personales y profesionales, y una cita donde, como siempre, disecciono a top performers, a personas que están a un nivel de actuación, de mindset internacional, mundial, y que a su manera cambian lo que más necesitan cambiar y hacen que las cosas sucedan. Y ahora sí, te voy a presentar al nuevo invitado. Estoy aquí en Barcelona con él, aquí al lado. El nuevo invitado es Andrés Campo. Hola, un placer. Me gustaría encantado de conocer a la persona de la que hablas, porque no sé si debo ser yo. Has dicho demasiado. Bueno, Andrés, gracias primero por estar, por brindarme la oportunidad, que sé que vienes de primero de estar al otro lado del charco y luego al otro lado del charco. Vengo de una punta a otra, sí. Y con los jet lags que parecen bolas de pinball, ¿no? Sí, ahora que estoy un poco desubicado, pero bueno, nada que no cure en 2 días de sueño. Y gracias por la oportunidad. ¿Vienes de un tour por Centroamérica o Sudamérica? Sí, he estado en Uruguay y luego en Chile, que fueron mis 2 primeras visitas a esos 2 países, y la verdad que muy contento. Y previamente venías de Vietnam, pero de hacer ahí vacaciones. Un backpacking en toda regla, un ¿no? Backpacking en toda regla, que no sé si es mejor o peor que lo que viene siendo el tour. Pues muchos, seguro que siempre ya sabes que me gusta más hablar en primera persona.
supongo que conocerás a Andrés Campo, y si no conoces a Andrés Campo, voy a dar unos cuantos highlights que luego le acabaremos de perfilar cuando Andrés nos cuente un poco toda su historia, ¿no? Andrés es de Huesca, lleva más, o estábamos hablando, la friolera de 26 años dedicándose a la música electrónica. Pues más de media vida. Más de media vida, mucha más, ¿no? Mucha más, sí, podríamos decir, sí. ¿no? Sí. Viene, y esto ya profundizaremos, viene de una familia de melómanos, ¿no? Bueno, siempre he dicho menos, aunque en mi familia realmente no ha habido nadie que se haya dedicado a la música, pero sí que, por ejemplo, puedo decir que mi madre ha sido muy de escuchar música, y no solo para ella, sino escucharla en casa todo trapo. Entonces, pues siempre he dicho que me impregna un poco la cosa esa. Yo me despertaba, hubiera salido el día antes o no, cuando era niño, tenía que ir al colegio y siempre había música sonando en casa. ¿Cuál es la canción que más recuerdas que haya sonado en tu casa? Los Bee Gees, How Deep Is Your Love, Caruso de Pavarotti. Hostia. Son canciones... Sí, bueno, mi madre la verdad es que tenía un espectro... Fantástico, tío. Sí, no se regía solo por un estilo, sino que tenía un amplio abanico de gustos, lo cual me parece fantástico y me ha ayudado a entender muchos tipos de música. Y yo creo que esas dos son las que más... O las que más sigo escuchando o las que más me recuerdan a ese momento. Andrés entra en... Creo que antes ya hizo algún flirteo, pero en 2012 entra a formar parte de la familia de Florida 135, ¿puede ser? ¿O ya hubo algo en 2010, no? Bueno, realmente empecé... Claro, este año creo que hago, si no me equivoco, porque el tiempo pasa volando, son 7 años de residencia en Florida, pero antes de eso ya había estado ahí. Dijéramos que el entrar dentro de la familia ya como algo... ¿Sabes? Como oficial, bautizo. Sí, sería posiblemente pues, hace 7 años, que cada año celebro mi residencia haciendo el Online de Florida, pero creo que la primera vez que estuve pinchando en Florida igual fueron hace, bueno, siempre digo 10, pero llevo diciendo 10 hace 4, o sea que igual fueron hace unos 14 años o 13. Y si no sabes lo que es Florida 135, pues creo que te estás perdiendo la catedral del techno en el mundo, ¿no, Andrés? Sí, a ver, al que le gusta electrónica realmente es como una cinta obligada. Es como que te gusta el fútbol y no has ido ni al Bernabéu ni al Camp Nou, ¿no? Una meca, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Sí, es como una meca y creo que todo el mundo que le gusta la electrónica es un sitio que tiene que visitar. Aparte es muy difícil de explicarlo con palabras. Es la típica discoteca que por cómo está hecha y demás y lo que ahí se cuece, las fotos no hacen justicia, los vídeos no hacen justicia. Hay otras que las fotos mejoran, ¿no? En este caso al revés. Desmerece mucho todo lo que es la gráfica. Entonces, claro, cuando vas ahí lo ves y es como, wow. Ojo, porque es como explicar a un ciego un color. No puedes si no lo estás viviendo, ¿verdad? Exactamente. Yo tengo la cita pendiente y ya... ¿No has estado? No. Bueno, pues me tengo que ir, lo siento, ha sido un placer. y basta decir que esto será en uno de esos All Night Long de Andrés Campo, porque una de las citas o una de las... de las religiones más seguidas y fanáticas de Florida 135 es el dichoso y el legendario All Night Long de Andrés Campo. Sí, a ver, ¿qué te voy a decir, no? Esto fue una idea que surgió de Joaquín, que es el director de sala, que es como si fuera mi padre en todo este mundillo, sobre todo dentro de Florida, ¿no? Y el que no lo conozca, pues muy buena persona, lleva toda la vida en Florida. Y se le ocurrió la brillante idea de decir, vamos a hacer una noche solo contigo. A mí eso realmente me acojonaba. Era como, ¿cómo va a depender esta sala que siempre está tirando de grandes artistas con una persona como yo? Él lo veía claro y la verdad es que funcionó, le tengo que dar la razón de que le agradezco que lo haya hecho. Y realmente creo que es una noche que es como la noche en la que toda la sala se pega a la fiesta, menos yo, que yo pincho toda la noche, evidentemente. Se hace una barbacoa, viene todo el mundo, vienen mis amigos. Y a mí aparte... Y todos disfrutan menos el cumpleañero. No, a ver, yo también disfruto, pero es el típico día que dices... sinceramente, joder, ¿no? Ojalá pudiera venir toda esta gente un día que no trabajo porque podía estar con ellos. Cuando realmente estoy haciendo algo que me gusta, evidentemente, y estoy súper contento de estar ahí en el sitio en el que estoy, que toda esa gente venga. Pero es como montar una fiesta de cumpleaños y tú eres el cocinas y cocinas durante toda la noche. ¿Sabes? Es como... ¿Cuándo es el próximo? El 18 de mayo. 18 de mayo estás invitado o invitada a ir a Florida a tomar la barbacoa y acompañar a... Gluten free y acompañar Vegana también. Andrés Campo ha compartido cabina con los artistas más grandes de la electrónica a nivel mundial. Paco, Richie Houghton, Carl Cox, Kowalski. Es la típica cosa... You name it, ¿no? Sí, es la típica cosa cuando empiezas a pinchar, pones en tu biografía, ha compartido cartel con tal. Llegó un momento ya que dije, ya no lo pongo. Porque creo que realmente me faltan pocos. O sea, de decir, gente que idolatro, sobre todo dentro de electrónica, dentro de otros estilos, me encantaría compartir cabina con U2, que es algo que es totalmente imposible, o con Red Hot Chili Peppers,
Pero sí que con la electrónica creo que ya he estado con todos prácticamente. ¿Con quién es el artista que más has gozado y por qué en una cabina? ¿Te dices a la hora de compartir o a la hora de...? La experiencia en global, como quieras. ¿De conocer a alguien? De conocer, de estar con él en la cabina, de tocar juntos. A ver, hay de todo, ¿no? Es difícil elegir a uno, pero por ejemplo siempre recuerdo que Vitalik, la vez que coincidí con él y que lo conocí, fue muy especial. Hay una historia detrás. La primera vez que me besé con mi chica fue en Florida en un día que estaba pinchando Vitalik. Ajá. Luego acabé conociéndolo, nos hicimos buenos amigos, hemos estado en su cumpleaños, en París, en su casa, y hasta en el último disco, bueno, me invitó a salir haciendo un cameo en uno de sus videoclips con La Bien Querida, el de Tú conmigo, yo contigo, y hasta en el último disco nos dedica unas palabras, ¿no? Qué bonito, ¿no? Sí, entonces eso sí que fue como una cosa muy especial, ¿no? De hecho me acuerdo cuando después de conocerlo al tiempo le dije... No lo sabes, pero nuestra canción es Poison Lips, que fue con la primera canción que nos besamos en Florida en un aniversario cuando tú estabas pinchando. Y al final he acabado compartiendo cabina con él y está en mi casa durmiendo. O sea que esa sí que te puedo decir que ha sido como una relación especial, ¿no? De un círculo que dices, mira, ¿no? Empecé teniéndolo como un ídolo y al final hemos acabado conociéndolo y... Porque tocas, yo creo que lo más humano, ¿no? Tocas las emociones ahí. Y es algo que nunca te vas a esperar, ¿no? Ya. O sea, en mi vida, con mi chica que vamos a hacer 10 años, me esperaba hace 9 años decir, pues un día seremos amigos de él, ¿sabes? ¿Y ella qué dijo? En ese momento también, claro. Fue... De hecho, era algo que nos callábamos con celo de cómo se lo vas a decir, si no se lo va a creer. Ahora ya que tengo confianza con él, dije, pues mira, pues esto es así. No fastidies, digo, sí, pues no dijiste. Digo, pues mira, pues no sé, porque nos daba hasta puro, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Cuando tienes a alguien ahí como, no, claro. Esto es muy especial y luego... Intocable. Y luego lo tienes muy cercano, ¿sabes? Es como... Es cuando de repente te das cuenta de que cuando un sueño se hace realidad, los otros, o sea, los miras con más cuidado porque dices, si este se ha hecho realidad, estos van detrás. Sí, no, ahí donde te das cuenta que ojo con lo que deseas que se puede conseguir, ¿no? Que parece que todo está muy lejos y no lo está tanto. No está depende de cómo lo mires. ¿Y un artista dentro de la música electrónica con quien te gustaría compartir que todavía no hayas compartido? ¿Y por qué? Compartir cartel he compartido con muchos. O cabina... Cabina también te podría decir, o sea, aunque sean festivales, por ejemplo, no voy a negarlo, hacer un back-to-back con Calcos. ¿Por qué? No por nada en especial, ¿sabes? No es que Calcos tenga algo que los demás no tengan, evidentemente tiene cosas que los demás no tienen, pero siempre cuando me preguntan cuál es tu disc jockey favorito, ¿no? Digo, es difícil elegir uno, es como una película, ¿no? No me voy a acotar entre solo una, o mi canción favorita, solo tengo que elegir una, pues vaya, ¿no? Qué tristeza. Pero sí que Calcos es el típico artista que... Vale, entonces esa pregunta la quitaré, no es bromas. No la tenía. Puedes decir cuál es mi podcast favorito y diré que es este. Pero Calcos es el típico disc jockey que nunca me ha fallado. Siempre que lo he visto me ha gustado y aparte desprende una energía y una vez que te metes en esto de la industria, pues imagino que pasará como en todas las facetas de la vida. Siempre hay gente que te dice, no, porque este es un capullo, este no sé qué, este ni me lo hizo. De Calcos nunca he escuchado nada. No. Por algo será, ¿no? Y luego él, ¿sabes? No sé, dan ganas de abrazarlo. Siempre que le pedí una foto cuando coincido con él, siempre ha sido un hombre súper abierto y realmente se podría tomar la licencia de ser el más... No el más terco, pero sí el más apurado de todos de, mira, no puedo hacer una foto, tengo que ir, estoy agobiado. Eso es lo que creo que hace una persona grande, ¿no? Y sobre todo un profesional de su Y lo ves de su talla. creo que es un ejemplo para seguir como todos. Lleva en esta industria toda la vida, tiene no sé cuántos años, es una leyenda, y sigue estando ahí. Y sigues viéndolo y sigues diciendo... Oh yes. Sí, exactamente. Entonces creo que sí que sería, por ejemplo, hacer un batúa con él sería pues marcar un check. Y un check fuera de total de la industria de la música electrónica... ¿En cuanto a música te refieres? En cuanto a música, sí. No sé. Soy muy fan de Red Hot Chili Peppers, te podría decir eso. No sé. Podría estar guay, ¿verdad? No, sería muy curioso, sería una cosa muy bizarra. Pero bueno, me gustaría meterme en el estudio, por ejemplo, con Liam de Prodigy. ¿Por qué? Porque como productor siempre me ha parecido un máquina. No sé, cada artista tiene lo suyo. Tiene sus facetas y su atractivo. Sí, no, sí, claro. Productor hasta la saciedad, portada de las principales revistas de música electrónica y sobre todo en este 2018-2019 que ha habido un Andrés Campismo, como lo llamo yo. Está guay, ¿verdad? Sí, suena bien. Sí, me han dicho de todo con lo de mi campo, se me juegan mucho, pero voy a tener que contar. En cuanto a Tour Mundial, pues en Resistant, Tomorrowland, Mysteryland y infinidad de festivales. Y ahora un nuevo proyecto, ¿no? 8 Label con It's Everything.
¿Qué se supone ¿Por qué un proyecto así? ¿Qué supone para Primero ti? por un reto nuevo. Y estas cosas siempre animan. ¿Sabes? Yo siempre he dicho que en esto te pones metas o retos y si no al final acabas siendo todo muy aburrido, ¿no? Entonces cuando consigues una cosa, venga, a por otra. Esto fue primero un reto que queríamos hacer un sello. It's Everything tiene ya un sello que se llama Edible, que es asociado al Tech House, y siempre le estaba con que quería dar un paso al techno, etcétera. Yo tenía el sello de Florida, entonces decidimos, bueno, pues mira, yo quería abrir otro, yo quería también, vamos a unirnos y vamos a hacerlo. Aparte con él tengo una amistad muy grande, si lo conoces imagino que sabrás que como yo se toma la vida muy en serio, somos unos cachondos, la verdad. Y entonces decidimos embarcarnos en este nuevo proyecto. Más que nada, ¿por qué? Porque hablando con él en largas charlas que teníamos, sobre todo en pincha muchas veces con el Back to Back, hemos hecho tours, y en las charlas que teníamos siempre hablábamos de música y no, porque ¿cuál es el sello en el que tú compras tal? Y nos dimos cuenta de que nos gustaban siendo los artistas, pero no había un sello que los uniese. Era como que nos gustaba un tipo de comida, pero no había ningún bar donde cocinasen eso, sino que este aquí hace justo esta tapita, este ahí no sé qué. Entonces decidimos hacer esto para unar ese Buena tipo idea. de estilo. Y entonces así nació Eight. ¿Cuánto hace que nació? Nada, el primer release acaba de salir. Hoy hemos anunciado que está destacado en Beatport. Llevamos, bueno, detrás de esto llevamos como un año de cocción, un año y algo. Y ahora es cuando ha visto la luz. Ahora ya tenemos programado todo el 2019 hasta casi el 2020, todos los releases. Y nada, acaba de salir el primero. ¿Qué es lo más complejo a la hora de montar un proyecto de este tipo? ¿O cuáles son los obstáculos que habéis tenido que sortear? En este caso, al tratarse de un sello musical, lo más fácil es idear la idea. Lo más difícil es el contenido. O sea, el contenido que te digo los artistas. Lo más difícil es decirle a un artista que a ti te gusta, tío, estoy inaugurando un sello y quiero que estés conmigo. Y te dice, bueno, ¿y cómo se llama? Y dices, hey, ¿y dónde puedo ver lo que ha salido de música? No, es que no hay nada. Entonces es muy difícil explicarle a alguien que tienes un proyecto en el que quieres que participe que aún no existe. Cuando tienes que lanzar el sello tienes que lanzarlo ya con música hecha. Sí, claro. Entonces, claro, ahora ya está lanzado. Ahora es más fácil que la gente diga, mira, están haciendo buena promo, tienen una buena imagen, ya sé la línea que están buscando. Y os toca hacer vosotros un poco de vendedores y de cazatalentos también, ¿no? Entonces es muy difícil explicarle a alguien, sobre todo cuando estás cuando apuntas a grandes artistas, ¿no? Cuando dices, no, es que me gustaría que estuvieses, bueno, pues igual los artistas es muy complicado porque seguramente ya no es cosa de ellos, sino que tienen una agencia detrás que tienen un plan de releases y dicen, no, es que queremos sacar este sello porque ya tienen una promo y tiene unas bases ya sólidas y tiene una plataforma. Entonces, claro, cuando no tienes nada, es muy difícil decirle a alguien, no, va a ser la leche. Bueno, va a ser la leche. Cuando sea la leche, vienes y me la enseñas, ¿sabes? Andrés, 36 años, ¿no? Del 83. Si tuviéramos que poner tu vida en un timeline y la destacáramos por highlights, es decir, por momentos que a nivel personal o a nivel profesional más te han marcado, ¿cuáles serían esos highlights? Uno, fundamentalmente, te digo a nivel que puede ser personal, pero influyen en lo profesional. El Verismo de Barcelona, en 2010, creo que fue un gran paso porque me hizo salir del nido, que para mí era Huesca, donde tenía una vida, trabajaba de diseñador, estaba trabajando en el Parque Tecnológico Hualca, estaba director creativo, tenía gente a mi cargo, tenía el sueño americano, por así decirlo. Me levantaba, iba, fichaba cuando quería, fantástico. Tenía el partido de mis jefes para hacer cuanto quisiera. Pero, y estaba con la música también pinchando, o sea, estaba haciendo toda la vez. Igual pinchaba un jueves, el viernes tenía que ir a la oficina, no pasa nada, ven por la tarde, estás descansado, voy a hacer los horarios cuando yo quería. Pero creo que ahí fue cuando me di cuenta que si te quería avanzar, tenía que ponerme la vida un poco más incómoda. ¿Incómoda en qué sentido? En que yo decía, yo estoy muy cómodo aquí, lo tengo todo, tengo mi horario, voy pinchando, pero no entraba en una lucha de decir, bueno, ¿quién hace música en Huesca? Éramos 4 los que hacíamos música. ¿Sabes? ¿Quién hace diseño? Éramos 4 los que hacíamos diseño. Entonces supongo que el hecho de irme a Barcelona me puso un poco a lo último de la cola, ¿sabes? Entonces creo que eso a mí me hizo también mejorarme. Es como decir, no, estás corriendo una carrera en la que estás tú solo, no, hay 1000 corriendo, ¿sabes? Ya hay que competir, ¿no? Ya no competir, pero hay que tratar de mejorar. O mejorar, sí, exacto. Sí. Competir contigo mismo. Exactamente, ahí es la clave. Entonces creo que eso fue un punto de inflexión muy grande que vine aquí y fue un poco como búscate las castañas, ¿sabes? Has dejado el trabajo, estás con la música y bueno, pues venga, pues ponte las pilas. Ponerme en estudio, empezar a hacer cursos, conocer gente. En un momento dado, claro, aquí en Barcelona había mucho nivel. Entré a trabajar en la oficina del ROG, estaba diseñando con gente como Marty, con gente que eran auténticos cracks, ¿sabes? Y yo venía de decir, bueno, ¿sabes? En cuanto yo parecía que, como dicen, ¿no? En el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Pues yo vine aquí y me di cuenta que no era nadie. Pero eso es una bofetada de realidad que te hace crecer de una manera... Sí, eso me espabiló.
Cuando te dan la bofetada te quedas un poco como... "Uy". No, yo tenía claro que era o esto me lo daba todo o me lo quitaba todo. Tenía que ser un Todo impasse nada. en mi vida. Entonces eso fue eso. Y me vino muy bien. Me vino muy bien. Y bueno, supongo que si no hubiese dado ese paso no estaría aquí ahora mismo haciendo una entrevista contigo ni hubiera sin nada, no hubiera pasado nada. O igual hubieran pasado otras cosas, no lo sé, pero... Diste aquí un paso estoy. al frente y tomaste un Sí. riesgo. Y al final es lo que tiene. Mm. Puede salir bien o puede salir mal, pero si sale mal siempre puedes persistir, Sí. ¿no? Y si Es- sale bien, también tienes que persistir. Eso como decisión mía propia, ¿no? Luego ya creo que ha habido otros hitos en mi vida, por ejemplo, el hecho de que la familia no confiara en mí para ser el residente de Florida, evidentemente eso fue un hito. Igual que en su día hace tiempo, la familia Colisión confió en mí para que fuera residente de Colisión. Te hablo hace muchos años. Eso yo creo que también me hizo destacar como disc jockey, me dio muchas horas de vuelo, me hizo meterme en esta industria de lleno y luego ya el cambio al techno, ¿no? ¿Por qué el tecno y por qué la música? ¿Por qué respiras? Es que no sé, es una pregunta de decir por qué esto, no sé, no es algo que... ¿Qué te ayuda a transmitir a ti? ¿O qué crees que...? Creo que es algo que al final no me resulta obligado, te quiero decir, hay cosas en esta vida que he hecho obligadas y otras cosas que me salen solas. Y entonces me acuerdo cuando estaba estudiando, por ejemplo, me acuerdo la temporada esta tonta que tienes cuando hagas el instituto y no sabes qué hacer con tu vida. Y dije, me voy a ir a hacer química. Me decían, ¿por qué te gusta la química? Y dije, no, pero se me da bien. ¿Sabes? Entonces era como, no me cuesta y lo aprendo. O sea, lo Fluido. apruebo. Y luego estuve un año haciendo química y luego me fui a la escuela de artes. Pero me acuerdo que eran cosas como, ¿por qué lo haces? No sé, se me da bien, supongo que valdrá para esto. Creo que cada uno tiene su talento y al final estaba equivocado. Igual podría ser un químico de la leche, no lo sé. Un científico, un Sí, artista. pero realmente me di cuenta que, claro, en ese momento la música me gustaba, el diseño me gustaba, pero realmente como en el instituto estaba haciendo química, la clase de química se me daba muy bien y era como, bueno, apruebo con 9 y con 10 y no he abierto ni un libro. Entonces dije, bueno, pues igual lo hago para esto. Entonces yo creo que con la música ha sido un poco parecido igual con lo del diseño. Son cosas que siempre se me han dado bien, me han gustado y siempre, por lo que sea, me han gustado los trabajos que tengan algo de creativo. O sea, he hecho de todo, ¿eh? He sido persianero, he trabajado en la obra, pero, por ejemplo, estuve trabajando, como te dije, de diseñador y estudié también programación y hacía programación. La programación es que no me gustaba. Entonces lo que hacía programación con diseño con Flash. Hacía los mapas interactivos de Aramón, de la estación de esquí y eso sí que me gustaba. O sea, me ha gustado todo lo que tiene un proceso creativo detrás. Sí, una idea que tienes que moldear, Sí. que tienes que Que no conceptualizar. sea algo mecánico. ¿Cómo dirías qué papel o qué importancia juega la creatividad en la música Total. y en tu vida? En mi vida, o sea, creo que al final la música es como si fuera una vía de escape de lo que yo hago en mi vida. Te quiero decir, cuando la gente dice, ¿qué te inspira? Digo, es que me inspira todo. Me puedes mirar esta pregunta, como me inspira el cuarto en el que estamos, el micro con el que estamos hablando, me puede inspirar todo. No sé, para mí la música es como una vía de escape, aparte creo que es algo que es muy emocional y traspasa muchas cosas. O sea, te quiero decir, las canciones te pueden hacer recordar a alguien, te pueden hacer llorar, estás en un momento chungo, te pueden hundir o te pueden animar. Entonces creo que es un arma muy bonita que solamente, encima no la puedes llegar a tocar, es como muy... Y cuando pones creatividad en el entorno, pues todavía impacta todavía más, ¿no? Sí. Y luego aparte te deja muchas opciones. Di que, a ver, estamos un poco... No es como pintar. Yo siempre diferencio cuando hago música entre lo que es el diseño, supongo que es porque he hecho diseño, entre lo que es ser un diseñador y artista. Te quiero decir, yo me Esa siento en mezcla es estudio... muy interesante. ¿Eh? Más que nada porque tienes explicación. Yo podría sentar en estudio y hacer lo que me diera de la gana, ¿sabes? Decir, bueno, pues hago esto y decir, bueno, alguien lo querrá. Y otra cosa es cuando me tengo que poner un poco mi señor, digo, tengo que hacer cosas, pero tiene que estar enfocado a... Empatía. ¿Eh? Empatía. Tú estás siendo empático, tú estás pensando no en ti, estás pensando en quién va a recibir Claro. el regalo que tú vas a dar. Y estoy pensando también en que lo tiene alguien que pinchar, o sea, que tiene que seguir un tipo de estructura. Es como decir, quiero hacer una tijera con 3 agujeros. Dice, no, haz la ergonómica porque no lo va a usar nadie, lo mucho que quieras. Entonces yo creo que ahí la diferencia está entre el diseñador y el artista. El artista realmente, ¿se pueden decir tacos? Sí, Pues hace lo que sale de los cojones y dice, pues esto es lo que he hecho. Y un tío llega y dice, me encanta. En cambio, si hago eso en el estudio, posiblemente igual alguien no lo entienda. Y cuando quiero editar en algún sello, quiero llegar a un tipo de público, quiero que un disc jockey lo pinche, tengo que enfocarme, ¿no? Entonces ya tengo que seguir una serie de parámetros. Claro, es música teledirigida, ¿no? Eso Sí. es lo que te ayuda. Entonces creo que lo suyo Es está interesante. entre jugar entre las dos cosas, ¿no? Entre, bueno, tengo que hacer algo que sea 4x4, que la gente lo escuche y tal, y que lo pueda llegar a bailar y que no sea solamente que se abra un poco a todo el espectro de la gente que lo puede escuchar, y luego aparte puedo ahí hacer lo que me salga un poco de
de ahí. Y dentro de todo este proceso y todo el arte que creas, ¿cuál dirías que es, si tuvieras que elegir una habilidad tuya que te caracteriza o que te hace desmarcarte, ya no del resto, sino de ti mismo, cuál elegirías? En mi caso igual la creatividad. Por lo que sea, me gusta salirme de lo convencional. No, supongo que se nota de que, o por lo menos me he dado cuenta que en este mundillo es como, hay una cierta seriedad, ¿no? Eres dicho que de techno, tienes que ir de negro, tienes que tal, tienes que mostrarte tal. Y a mí eso muchas veces me gusta pasármelo. Me gusta en ese aspecto ser un poco transgresor, sí. O sea, a veces puedo resultar ser un poco el payaso, porque en clase siempre más o menos lo era, pero en ese aspecto me gusta como, creo que siempre he sido como, ¿estas son las normas? Vale, pues voy a intentar hacer algo que pase de ellas. ¿Cuál es la canallada más grande que recuerdas, tío? Hombre, Porque he hecho no muchas. solo serás payaso, ya te digo yo, en el buen sentido me refiero. Me refiero que también serías No, un digo payaso, pero canalla. no como un insulto, sino como algo, o sea, Digo súper positivo, sí. sí. No sé, he hecho muchas. Por ejemplo, hace no mucho me hicieron hacer un Instagram takeover, me dieron la cuenta de Beatport. Y entonces, claro, había unos parámetros que había que seguir, pero yo podía mandar mensajes privados. Y empecé a mandar mensajes privados a un montón de artistas, ¿sabes? Diciéndoles, bueno, pues de todo. Escribían los posts de artistas, me acuerdo que salía Yusef, que es un artista muy conocido, y Sí. salía en un vídeo de su boda, porque justo era el aniversario, y yo como Beatport puse Track ID, como diciendo, ¿qué track es este? Toda la gente se preguntaba, ¿qué coño está haciendo Beatport preguntando esto? Me dieron también la cuenta de Vicious Magazine, y escribí a Paquirrín diciendo que queríamos que fuera portada. Escribí, bueno, ¿Respondió? Respondió. No, pero grabé en vídeo y lo subí, entonces claro, digo, me han llamado la atención, pero no me dijeron, es el que más viral hemos tenido de todos los Instagrams takeover. Entonces claro, es como que lo utilizo un poco para hacer la feria enmascarado dentro de... Me da más posibilidades, ¿no? Bueno, esas son de las que he hecho. Luego, bueno, troleadas he hecho 1000, pero bueno... ¿Una troleada que recuerdes? ¿Épica? Una troleada que... Bueno, me hice el día de... Ya te estás riendo antes de empezar. Sí. No, es que esta fue una y traspaso. Me hice una portada cover, un fake de la Rolling Stone, el día de Los Santos Inocentes. Ajá. Y el periódico de Huesca, a los días, salió que había sido portada en los Rolling Stone. Hostia, sí que traspasó. Sí. Y de hecho, es más, nos reíamos mucho, pero el periódico de Huesca, el Diario del Aragón, me acuerdo que la gente mandaba fotos diciendo el periódico, Andrés Campos ha sido portada en la Rolling Stone, el artista oscense, tal. Yo me reía, pero es que luego me acuerdo que no sé qué, claro, aquí piensa que mucha gente aquí no sabe que hacemos el April Fool y un montón. Uh-huh. El April Fool. No sé qué, un promotor cuando nos fue a buquear puso, aquí tenemos al que ha sido portada de la Rolling Stone. Buah, ya. Sí. Bueno, sí que trascendió, ¿no? Sí, trascendió y encima había gente que lo utilizaba como si fuera un valor, ¿sabes? Cuando realmente era... Una carta, ¿no? Una carta de... Luego me acuerdo que fui portada de Gima, que sí que era verdad, y la gente me decía, ¿pero esta es de verdad o no? Me pasó como Pedro y el Lobo. ¿Te ayuda? ¿Cómo haces para cuando... Porque como creativo te enfrentarás a veces a momentos de cero creatividad, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo haces para reinventarte o reiniciar esa creatividad? Supongo que va a temporadas, ¿no? Como todo el mundo. Tienes temporadas que son magistrales, tengo temporadas que me pasan por la cabeza 1000 cosas y no me da tiempo a aprovecharlas todas como tienes no sé, supongo que influye un poco en la situación personal la que tengas. Por ejemplo, a mí las mudanzas me resultan odiosas. Cuando hago una mudanza se me bloquea. Cero creativo. Cero, porque aparte es como desmonto mi estudio, que es mi herramienta, meter toda mi vida en cajas y llevarlas es terrible. De hecho, me acuerdo cuando iba a Barcelona que dije que no iba a hacer mudanzas y desde entonces igual he hecho 6 o 7. Y en esos momentos yo creo que, no sé, o una de dos, o a pico y pala, o echarle leña y estar ahí hasta que las cosas salen, o serenarse e intentar encontrar, bueno, pues no sé, a veces las mudanzas también pueden ser creativas. ¿Qué es lo que más te ayuda como para fluir en ese sentido? No sé, supongo que el sol. De hecho... ¿El sol? Sí, no sé. Pasear. No, simplemente tumbarte. sí. La luz del día a mí me sienta muy bien. Qué bueno. De hecho, alquilé un estudio. Mi estudio ahora mismo está en casa. Aquí en Barcelona. Sí, en mi propia casa. Ni tiene las medidas adecuadas, ni tiene los patrones adecuados. Hombre, de normal, es tu estudio, tío. Sí, es totalmente un poco caos, pero es mi caos creativo. Y me acuerdo que alquilé un estudio que era el estudio
bien, ¿sabes? Siguiendo todas las pautas con las medidas necesarias, pero no tenía ventana. Era un cuarto oscuro. Entonces me di cuenta que ahí no fluía. A mí, en cambio, el hecho de poder estar en mi estudio, me levanto, irme a la cocina, no sé, salir a mi terraza, que esté la ventana abierta, que igual es algo que es totalmente contraproducente para el sonido, pero a mí eso me ayuda, por lo menos en el proceso creativo. Luego ya cuando tengo que afinar y hacer el proceso quirúrgico de frecuencias y tal, entonces sí que igual pongo mi cortina y entonces intento que no haya reflexiones, etc. Pero a mí sí, ¿El sol? día general, el sol sí. ¿Qué sentiste la primera vez que tocaste en Florida 135? Pues seguramente pánico. No, estoy intentando acordar. No, no fue la primera vez la que más pánico me dio, porque la primera vez fue en la sala Boite, en la sala chiquitina. Entonces no tuve esa presión de estas en Florida. Recuerdo, al tiempo ya de ser residente, siempre lo recordaré, que hacía mucho que no sentía el decir, hostia, toma, cuando alguien te da Las un juguete, mariposas, ¿no? sí, toma, estoy jugando con un gato que está cabreado y toma. Pues me acuerdo que fue una sesión después de Too Many DJs. Pinchaba yo detrás de ellos. Igual llevaba ya de residente 6 meses o 7. Y claro, había pinchado ya anteriormente, ya no en Florida, para mucha gente, para Mil Stalin. No había perdido esa sensación del miedo escénico de Pero recuerdo ese día que salí a la cabina y por lo que fuese, estaba en Too Many Days y estaba Florida al 135%, había un fiestón increíble y fue como, te toca. Entonces, claro, detrás de Too Many DJs, que son una gente que hacen más electro, que no es mi estilo, con una sala que está disfrutando un montón, es como, bueno, la gente está disfrutando viendo fútbol y tú haces baloncesto, sal y dale, ¿sabes? Entonces era como, ¡guau! Y ahí sí que recuerdo que tuve una sensación que dije, hacía días que no la tenía, lo cual es bueno, ¿sabes? Sí, porque la no hay que perder esa sensación. Y Porque entonces significa que siempre estás en estado de incomodidad, que no, al y final es que un poco fue un drive. ¡guau! ¿No? Sí, no, me lo dices y se te ilumina la cara y todo. Sí, O sea sí. que... ¿Y qué sentiste? Recuerda la última vez que tocaste en Florida. ¿Qué sentiste la última vez que tocaste en Florida? La última fue detrás de Adam Meyer, como siempre, satisfacción, porque la gente de ahí es como, no sé, lo tengo, es como, es tocar para los de casa, ¿no? Siempre he dicho que no hay nadie que conozca mejor una sala que el residente, ya no por mí en mí mismo, sino porque he ido a sitios a pinchar en los que he pensado que lo he hecho de puta madre, diciendo, lo he petado. Y luego llega el residente y ha puesto 2 temas y he dicho, Dios mío de mi vida. Yo pensaba que lo había petado, pero este sí que lo está petando, ¿sabes? Entonces yo creo que en Florida sí que tengo la satisfacción de que puedo hacer lo que me puedo expresar con mi propio discurso y la gente lo entiende y encima la gente lo disfruta. Porque la gente va a verte allí. Sí, yo Ya, creo en porque otros ya sitios es también, como pero- que ya hemos encontrado. Yo puedo hacer lo mío y encima lo mío es lo que funciona. Y encima supongo que tengo la suerte de que tenemos un público muy agradecido, ¿no? Que es el de Fraga, y que además a un disc jockey cuesta mucho que... O sea, yo puedo hacer varias versiones de mí mismo o puedo ir a un sitio y me puedo adaptar, pero supongo que en Florida tengo la suerte de que puedo ser yo mismo y que la gente ya lo entiende. Expresión autorradical, que eso te da una Exactamente. libertad y una Sí. sensación de volar. Y encima lo van a entender y van a disfrutar. Entonces es como que no tengo ningún tipo de coaccionamiento ni estoy... Puedo hacer lo mío y encima puedo ir hacia donde quiera y encima lo van a entender. Tengo el beneplácito ese con la gente y eso es una suerte para ti. Lo es y sobre todo un disfrute también, ¿no? Claro. Dentro de crear música, en tu faceta de productor, ¿cuál es el proceso usual que tú sueles seguir para el proceso creativo para Técnicamente crear hablando, música? Diría como mix, sí. Yo creo que entre creativo, técnico. a ver, si me preguntas en plan técnico siempre empiezo con el bombo, bajo, tal. Si me preguntas más yo creo en Es parte del coco, ¿no? la parte del coco, muchas veces me siento a trabajar porque me siento a trabajar. O sea, te digo, hago la función del diseñador. Me siento y esto tengo que hacer. Y ahí es Disciplina, vamos. disciplina. Autodisciplina más. Y bien. luego durante ese proceso sí que entra la parte, en cuanto tengo ya una base creada, sí que entra la parte artística, que supongo es la que más te interesa, que es a ver qué se me ocurre, ¿no? A ver por dónde fluyo. Entonces supongo que enciendo mis máquinas y empiezo a probar cosas, ¿no? Te dejas ir totalmente. Sí, puedo tener una idea ya preconcebida, porque yo qué sé, porque he visto una película y ha habido algo que me haga guau, o algo, un sonido, o tengo en mi cabeza algo. A veces estás duchando y tienes una cosa en la cabeza y y lo quieres grabar. Pero muchas veces es como, bueno, hago mi pequeño patrón, que es mi propia disciplina, y luego ya ahí sí que intento Qué dejar bueno. que fluya. Hay algo que te separa del resto, pero de una manera brutal. Yo llevo siguiéndote desde hace por lo menos
Por lo menos 4 Tantos años. 4 años sí, 4 años fácil. Le iba a decir antes de que dijeras el número. Y veo la forma que tienes de interactuar cercana, cálida, muy humana y sobre todo ingeniosa con tu público. Algunos son amigos, otros seguro que son amigos de tanto ya que interactúas con ellos, porque es que... Y otros son haters, ¿Qué? con todos, o sea, todos los que igual. Mi pregunta es, o sea, realmente, o sea, no espero que esto lo digas tú, lo digo yo porque lo veo desde fuera y además una parte de mi profesión es de esto, ¿no? El marketing, la psicología de una persona que trata de impactar positivamente a otros y remarco con positivamente. O sea, la gente te ama, tío. O sea, hay haters, pero es que siempre van a ver, si no vieran, ese es el problema. Pero, ¿por qué crees que sucede eso? ¿Por qué tú crees que tienes... ¿Por qué la gente te ama? No, es una pregunta que carece de sentido, pero la pregunta creo que interesante aquí es ¿por qué tú te das de esa manera? ¿No? Que me parece fantástico. Ojalá todo el mundo tomara ejemplo de ti, y más en la música electrónica y en muchos sectores donde todo el mundo se cree que es un divo y nunca debemos olvidar que estamos donde estamos porque esa gente nos ayuda a llegar ahí, aparte de nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo ves tú esto que te estoy comentando? Hombre, realmente habría que quitarse algo de mérito en esto cuando uno dice la gente me ama, porque es muy fácil idolatrar a un artista. O sea, te quiero decir, yo he vivido esa época igual que la puedo tener. O sea, por ejemplo, para hacer Hot Chili Peppers quiero hacer una foto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque su música me llena y es fácil cuando algo te gusta y la trata a alguien. O sea, quiero decir, no es que me amen porque sea yo, sino igual me aman porque lo que hago les gusta. Pero hay una cierta graduación, un componente que juega mucho a tu favor, sí, y es esa conexión, tío. Supongo que en mi caso es porque he siempre intentado ser yo mismo. Por ejemplo, he visto a compañeros, aparte que siempre se me va muy bien o no tengo vergüenza, por así decirlo, siempre he sido muy transparente y me da igual quedar mal. No quedar mal, pero me da igual que la gente diga, hostia, siempre en este mundillo es lo que te he dicho, es como que tienes que mantener una cierta seriedad y tal. Eso siempre me lo pasa un poco por ahí. Es como, no, gracias ayer, la sesión fue espectacular, os quiero, tal, no sé qué. Bueno, nosotros hemos estado hablando con mi madre en un after. Exactamente. Por ejemplo. Entonces, creo que al final lo suyo es ser uno mismo, ¿no? Y entonces... Esa es la clave. Sí. Entonces, cuando alguien da un discurso que no es suyo, no puedes pretender ser alguien que tú no eres. Y esto en las redes sociales es como... Ves gente que dices, bueno, luego lo conoces y no es así. Entonces creo que a esa gente le gusta mucho comunicarse. Entonces cuando uno intenta ser uno mismo es muy fácil. Yo, por ejemplo, en las redes se nota mucho cómo soy. ¿Que me gusta el cachondeo? Soy cachondeo. ¿Que puedo ser muy transgresor? Lo soy también. ¿Sabes? Cuando igual hay alguna gente que me está diciendo, no, esto no lo hagas. ¿Para qué? Pero es que imagínate que tú conoces a una persona que es A y luego en las redes sociales es B. El mensaje que manda es totalmente increíble. Yeah. Increíble, no de increíble, es no creíble. Yeah. Porque tú estás actuando de una manera adentro y una manera de fuera. Estás mandando una dualidad que es negativa para el profesional o para la persona. Para la persona, sí. Entonces yo creo que ahí, no sé, siempre intento ser yo mismo. Intento no tomármelo todo tan en serio, ¿no? Siempre he dicho que no tomes la vida muy en serio, que al fin y al cabo saldremos todos muertos de ella. Entonces es como, bueno, esta profesión que puede ser algo como muy, muy serio, intentar no hacerla tan seria, porque al final la gente, a ver, no nos engañemos, no estamos aquí dando simposios en una biblioteca, ¿sabes? Soy disc jockey, hago ver a la gente, la hago disfrutar, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo tratas de alimentar esa conexión entre fan y artista? Supongo que al final es con los sets, ¿no? Tenemos la ventaja de cada fin de semana estamos en fiestas en los que siempre pasan cosas. Por lo que sea, igual es porque yo también tengo que reconocer que sí que conmigo mucha gente es como que se atreve o se lanza a hacer cosas muy... Los carteles, me mandan mensajes muy locos, me pasan cosas muy extrañas, ¿no? Entonces yo creo que también es porque les he dado pie a eso. ¿Sabes? Si uno lleva una figura de un artista muy seria, posiblemente la gente atraiga a la gente más seria. En cambio, en mi caso, yo creo que es como que saben que si soy de esa manera o si me da el cachondeo, pues me van a aparecer con carteles diciendo Andrés, todo esto era campo o cosas así, ¿no? ¿Qué es lo más extraño o sorprendente que te ha pasado con un fan, por ejemplo, o en un bolo? Hombre, pues desde hacerme carteles como me los hacen o
mensajes que me mandó hace poco un mensaje volviendo de fiesta. Lo subí, evidentemente le borré su nombre y su cara, pero era muy gracioso porque hablaba como si fuera, creo que era cántabro o navarro, y decía, bueno, como que se había pegado la fiesta, que estaba volviendo a casa, que tenía ganas aún más de marcisco, etcétera. No sé, me han pasado cosas curiosas. Recuerdo que antes salía también con la cabeza de una muñeca, no sé por qué, y en los bolos la tiraba. Cogía los bolos, sí, una cabeza de muñeca, pero no me preguntes por qué. Y me iba con la cabeza de muñeca, y entonces en la foto siempre la ponía como si el que monta el rider técnico, pues siempre ponía cabeza de muñeca ahí. Y por lo que sea se empezó a hacer viral porque la gente le hacía fotos. Y un día la tiré al público y siempre volvía, en algún bolo volvía. Y me acuerdo que una vez me mandó... ¿En algún bolo volvía? Volvía, la persona esa con la cabeza y me la volvían a dar. Y entonces, hostia, tío. Y recorrió el mundo porque la gente la firmaba, y recuerdo que una vez desapareció y me mandaron un mensaje pidiéndome rescate, que quería una mesa VIP porque estaba en un after de Pamplona, algo así había aparecido. O sea, había dado vueltas. Esto sí que es... Yo también esto lo retroalimentaba, Claro, porque esto lo publicaba en redes la gente, entonces Eso, claro, sí. Se daba comidilla. Desapareció, ya no sé dónde está. ¿Y cuál es el bolo más... Sí, el bolo más fascinante o el bolo más sorprendente que hayas vivido, que digas, hostia, no lo olvidaré nunca? Wow. Hombre, las noches de Nylon son muy especiales por cómo se vuelca la gente. Input en Barcelona, que no me esperaba que hubiese una respuesta tan grande. Aquí, ¿Fue no hace mucho o sí? fue enero del año pasado, y este año repetiremos a final de año. No sé. La verdad es que a veces te sorprenden a veces los sitios que menos te esperas, ¿no? También he ido a sitios muy pequeños en los que he disfrutado un montón. Siempre he dicho que aparte de los festivales, que los festivales es como la foto, ¿no? Wow, el pinchar para miles es una pasada. Soy más de club pequeño. Igual es porque me he criado así, pero siempre me han dicho, ¿cuál es tu sesión favorita? Tal, a mí mi sesión favorita es un club pequeño con 530 personas, 400, con buen sonido y que estén esperando lo que vaya a hacer, ¿no? En un festival a veces el line-up es tan gigante y tan dispar que igual dices, bueno, Todo estoy se pinchando pierde. para 8.000, 10.000 y están esperando a ver lo que hago 2.000. En cambio, en un club pequeño es donde, o por lo menos donde la el estilo esencia más, está sí. ahí. No hay nada como el club este que bajas para abajo. Exactamente, que huele a maletero. Fantástico, Sí. tío. Ese es el club. Sí. Andrés, ¿cómo haces para gestionar una vida profesional tan intensa y y agitada, ¿no? Sin perder el control y acabar sobrepasado por ello? ¿Qué es lo que he tenido unos años de trabajar en Amnesia, estar también con el Row, estar con Marco, con Musicón, en Barraca, que estuve también, y he visto de todo, ¿no? Pero veo que tú tienes un equilibrio bastante sano, ¿no? Crearte unos hábitos, lo primero, sobre todo fundamental, y luego tener, como siempre digo, es alas para volar, raíces para regresar, ¿no? A mí mis raíces son mi casa, mi chica, mis amigos, mi familia, mi gimnasio, mi rutina, que a veces la llamamos rutina, pero es un nombre como que está mal empleado, pero para mí es la dulce rutina, ¿no? Porque yo para el fin de semana es cuando salgo por ahí, ¿no? Y es cuando viajas y los neurotransmisores están a tope porque tienes un bolo, porque no sé qué, duermes poco, ahora cógete un avión, etcétera, la euforia de los directos. Pero para mí el hecho de llegar a casa, ¿no? Y mi rutina, mi chica, estar en mi casa, mi estudio, y luego sobre todo también el equipo que tengo alrededor, que eso es importante. Sobre todo llega un momento en todo artista, ¿no? Que tienes tu agente, tienes tu manager, tienes tu booker, y al final todo eso es lo que te hace un poco tener los pies en la Sí, tierra. porque eres tan grande como la gente que te rodea, ¿no? Exactamente. Que me la has dejado huevo. ¿Cuál es una rutina habitual de Andrés Campo en un día normal sin actuación? Vale, por ejemplo, hoy no porque llegué ayer por la noche, pero mañana, por ejemplo, me levanto, voy al gimnasio. Voy al gimnasio aparte de porque me gusta hacer deporte, porque socializo mucho, porque esto es algo que mucha gente no piensa, pero claro, yo trabajo en casa, entonces muchas veces el trabajo lo realizas solo, estás delante de un ordenador en un estudio. Mis compañeros que prácticamente de trabajo son todos disc jockeys, están cada uno en su estudio o están en bolos. Entonces para mí el gimnasio es una manera de socializar, es una manera de ir ahí, conocer a gente nueva, estar con mi entrenador, aparte de hacer deporte. Eso es lo que hago. Luego llego a casa,
empiezo a mirar mails, siempre dedico un rato, que es lo que digo, es como oficina, ¿no? Que oficina es pues mirar los mails, pues las facturas, etcétera, contestar cosas. Y luego ya sí que hago producción. Intento hacerlo todo durante el día, mi chica llega a trabajar por la tarde, a ella le gustaría que entonces parase de estar en el estudio, pero bueno, como soy una mente inquieta, pues siempre estoy por ahí metido. Y nada, cenar y poco más. ¿Y un día con actuación? Un día con actuación, pues seguramente estaré más nervioso, depende de dónde sea, me levanto, me voy a mi aeropuerto o me voy a la estación de tren y... Bueno, un día con actuación depende. Lo separaría, por ejemplo, el viernes. Si tengo una actuación, por ejemplo, el sábado, el viernes estoy probándome mucha música. Durante la semana voy escuchando demos, me la voy bajando, me la voy descargando, voy comprando. Y el viernes un poco el día como que empaqueto todo eso y hago un poco de mi I+D y de mi... que es escuchar artistas nuevos, etcétera. Y luego sobre todo de intentar solidificar toda la música que tengo por ahí. Es como la preparación, ¿no? Sí. No pasa nada, es orgánica la entrevista, no vamos a cortar. Pues Víctor es mi manager. Víctor, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, señores? Me voy. Pues espérate. No. Vale, Acaba pues nada. y acaba y llámame y vente para allá. Vale. Hasta luego, Víctor. Bueno, pues este que acaba de entrar es Víctor, es mi manager y como todos los managers, pues se dedica a interrumpir mi vida. Como decía aquí, ¿qué es lo...? Hay una pregunta que me gusta, que quería formularte, es ¿qué es lo que más te gusta hacer cuando nadie te ve? Posiblemente nada. Cuando nadie me ve. Es que tengo muchas horas al día en las que nadie me ve. ¿Y qué haces? Estoy en el estudio. Estudio. Sí, mi vida es que se basa mucho en eso. Claro, piensa que en estudio, cuando digo estudio, no estoy diciendo solamente hacer música, sino que estoy diciendo hacer todo. Estoy hablando cosas del sello, estoy hablando con gente, estoy mandando correos, estoy... cuando nadie me ve, posiblemente lo que hagas es estar tranquilo, seguramente. ¿Te gusta la tranquilidad, la paz, el no hacer nada? Sí. De hecho, siempre creo que dedico, sobre todo cuando hace sol, ahora tengo un piso por lo menos que tiene terraza, y siempre dedico a estar un tiempo ahí sentado sin hacer gran cosa. En estado contemplativo. Totalmente. La verdad que asienta mucho. Yo acabo de hacer un experimento de 20 días, no haciendo, o sea, 20 días estando, por ejemplo, así, quieto, una hora entera así, sin moverme. ¿Y qué tal? Una auténtica revolución. No esperaba que una chorrada, entre comillas, que no es chorrada, me aportara tanto. Porque creas un espacio entre lo que estás haciendo y la quietud total. Es decir, es así una hora de reloj. Mirando, si estoy mirando para allí, no me muevo. Un poco como meditación, ¿no? Pero sin entrar en estado de hacer que mi mente... centrarme en la respiración, ¿no? Yo siempre me quedo quieto y solo el no moverte, solo el quedarte quieto, esa quietud física incide en la quietud mental y la quietud mental te conecta con la quietud emocional. Entonces, de hecho, habían días ya cuando llevaba el día 10 que lo que había hecho antes y lo que había hecho después o sea, esa hora me parecía me parecía o la sentía como una eternidad tan grande que era como un vacío que se abría y engullía todo lo que había pasado antes. Y engullía todo lo que sabes que al final es el mayor mal, el ¿qué voy a hacer luego? No había nada, tío, o sea, por primera vez, y mira que ni con la microdosis de LSD, que el experimento que hice, ni con el 20 días de silencio, ni con los retiros de Vipassana, que son 10 horas meditando al día, O sea, no tiene una sensación de estar en el momento presente y solo no haciendo nada. Y eso nos lleva, eso es un fiel reflejo y es un aprendizaje de que estamos haciendo tantas cosas al mismo tiempo y tantas cosas sin parar, que cuando paras es cuando realmente aprecias el arte de vivir, tío. Por eso te lo he preguntado también, porque... Pues supongo que hago eso, supongo que tengo mis desconexiones, ¿no? Mis microconexiones, sí. Muy interesante, muy interesante. Andrés, ¿qué otros dos intereses vendrían después de la música electrónica? ¿Y por qué? El diseño o todo lo que tenga que ver con el arte. Me gusta mucho. Y otro más. No sé, te diría ahora el boxeo, porque estoy muy afanado con el boxeo. ¿Hasta lo practicas? Sí. No tengo ni idea. O sea, no soy ningún buen luchador ni tal. Me gusta lo que es el cardio. Pero sí que a raíz de hacer el entrenamiento de boxeo le empecé a coger... Nunca he sido violento, pero sí que lo veo
le encuentro la magia a ver un combate. O La sea, descarga puede ser o... no, pero me fijo mucho en... O sea, te quiero decir, antes veía un combate de boxeo, igual lo veía por la cosa de uff, y había cosas que me echaban para atrás, como por ejemplo los golpes. Pero ahora lo veo y veo más allá de eso, o sea, lo encuentro bonito. Veo que es como un baile, aunque evidentemente es un baile a golpes, pero me gusta. Pero sobre todo sí el diseño, es como otra de... Arte y diseño, Mm. que irían de la mano, ¿no? ¿Mm? Que irían un poco de la mano. Sí. ¿Algún ritual ultra secreto o ultra... La puerta es Sí, o ultra... Sí, o algún ritual ultra secreto de Andrés Campo? ¿Antes de la sesión o...? Antes de la sesión, al levantarte, al acostarte... No, o sea, como ritual tal, no tengo... O sea, secreto, me lavo los dientes como todo el mundo. O algo que... O un ritual que digas, esto no me puede fallar. Cada día, esto me da... Soy muy de tonterías de, por ejemplo, si llevo unas zapatillas que me han ido muy bien, es de con estas zapatillas fue el día que pinché aquí, lo reventé. Y esas cosas puedo tener, que son al final tonterías. Y sí que antes de la sesión siempre me estiro. Me estiro hacia atrás. Ajá. Y tengo un momento de quietud. Como que te sitúa donde estás, ¿no? Sí, me pongo detrás de la cabina y puedo parecer que estoy ahí lerdo. Muchas veces me dicen, mira, de lo que te lleva. Y no, estoy así como quieto, en una quietud mirando como... No sé cómo Yo se creo que fuera. alguna vez te he visto hacer eso y me he preguntado... pues, Lo hago siempre. De ¿Alguna hecho, vez si habéis alguien me visto? está hablando es como que les digo, no, perdona que estoy en un momento que es para mí. Que son 5 minutos o 3 que estoy ahí como entendiendo dónde estoy. Yo creo que eso me ayuda a relajarme. Esto- Porque estás con toda la cosa y es como... A esto le llamo... En el programa de educación disruptiva que te comentaba tenemos este nombre, bueno, nosotros le ponemos un nombre algo parecido que se llama reunión contigo mismo. Sí, Es como una especie supongo que de sería eso, encuentro sí. contigo de esto es mío. Mm. Y a ver, hay una cosa que compartimos y son que somos unos frikis, ¿no? Sí. Entonces, no, yo creo que esta prueba baila más que... Baila más que muchos de los que hago bailar. ¿Cuál es la fricada que más te pirria, tío? ¿Y por qué? Soy un friki de... No me lo puedo quitar de encima. No tengo fricadas, me estoy dando cuenta que no soy tan friki como pensaba. O sea, cuando me haces estas preguntas y tengo cosas raras y tal, tengo mis manías. Pero friki, por ejemplo, que te diga, me gustan mucho estos tipos de muñecos o así, no. Soy friki de las cosas de música, de aparatos y demás. Soy muy friki, pero no soy el típico friki que lo comparte. Te quiero decir, por ejemplo, mi chica siempre dice que conoce gente de mi mismo entorno que son mucho más frikis que se juntan y solo hablan de máquinas y cacharros. Yo no, pero sí que soy muy friki de eso. O sea, puedo pegarme un día entero leyendo sobre una máquina en cuestión y... pero no lo extrapolo fuera de mi entorno. Es decir, no te cojo y te digo, tío, el otro día el cacharro este tiene una forma de onda, ¿qué tal? ¿Qué vas a decir tú? No entiendo nada. O sea, no como la olla a la gente con mis tipos de O fricadas. sea, tienes tus fricadas, pero Son mías. son tuyas. Son tuyas, Oye, sí. eso es sano, ¿eh? Bueno, supongo Bueno, que no lo sí. sé. No, pero conozco gente que realmente son frikis de muchas cosas y te la explican y es como, tío, no me interesa, ¿sabes? O sea, o estás perdiendo energía en explicarme algo que no... ¿Y cuál es aquella que ahora mismo más recuerdas que hayas centrado tu energía y tu tiempo? Bueno, se supongo que en el sello, por decirte de alguna actividad, pero realmente no... De aparatos y demás, pues no sé. Me va a llegar un aparato de Roland, hemos hecho como una... No, esto no tiene nada de medio. Hemos hecho como un partnership con ellos y me van a dar un aparato y estoy muy loco por tenerlo y seguramente cuando lo tenga pues me encerraré día y noche en el estudio. Sí, cuando me llega una máquina es como que le dedico siempre una noche entera, ¿no? A la máquina. Tengo ahora una serie de, ¿cómo se llama? Rapid Fire. Es que me estabas haciendo pensar Rapid en lo de- Fire. No, sí, por en favor. en lo de fricadas, de si tengo alguna cosa que diga, no, es que esto es muy mío y encima sé que nadie lo va a entender. O sea, no colecciono libros, no colecciono ni piedras, ni sellos, ni nada, no, o sea, no sé, no sabría decirte. Bueno, pero te pongo un ejemplo. Manga, anime, ¿No? televisión, series. Skate, el skate, me el flipa skate. mucho el monopatín. ¿Y practicas actualmente? La práctica, haré las lesiones no, de crío sí. Y soy el típico que sigue a un montón de skaters, me voy a veces al MACBA y me siento ahí. O sea, sí que puede ser un poco mi fricada, ¿no? Bueno, lo es. Yo creo que lo hemos encontrado. Sí. ¿Qué te gustaría hacer que no hayas hecho todavía?
Ahora son preguntas ya más directas, más cortas. ¿Qué me gustaría hacer que no he hecho todavía? Aparte de cosas como puenting y demás, hacer un viaje largo solo. ¿Algún destino especial? No, Sin mapas. exactamente. ¿Qué ha sido lo más atrevido que has hecho nunca? Que recuerdes y puedas contar. Lo más atrevido que he hecho. Estoy pensando en algo atrevido, en algo que me haya dado miedo, pero seguramente no sea lo más atrevido que he hecho. Igual lo más atrevido que he hecho es otro tipo de cosa, ¿no? Lo más atrevido que he hecho. No sabría decirte. No se me vienen cosas como saltar en paracaídas, quizá, porque han sido barreras que he roto yo de miedo de mí mismo. Pero te digo, igual seguramente me saldrían cosas en lo personal que seguramente serán mucho más atrevidas, de las cuales ahora no caigo, ¿eh? Andrés, ¿con quién te gustaría sentarte aquí, como estamos tú y yo, y tú entrevistar? Pues es una buena pregunta, ¿eh? Haría mucha gente. Si tuvieras que elegir a una. No sé decirte. La paradoja de la elección, ¿no? Cuando te dicen elegir a uno y dices, que "Mierda". hay tantas cosas que... Me viene a la cabeza sobre todo artistas porque estamos hablando más o menos del Claro. mundo del artista, pero seguramente me gustaría ir más allá y alguien que no fuera artista, ¿no? Alguien que fuera totalmente... ¿Quién? No lo sé, pero alguien que fuera muy diferente a mí o que seguramente no tuviese ni la intención de entrevistarle. No sé, alguien que no tuviera nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque un artista ya sé lo que voy a obtener, ¿sabes? Me parece... Me gustaría entrevistar a alguien que no tenga nada que ver conmigo y que sea realmente de... O sea, ¿cómo vive yo qué sé, te diría, un político o algo así? O alguien a quien odie. ¿Sabes? Por ejemplo, un político que me dé mucha rabia Me o... gustaría entrevistar a un político que odie o que no conecte. Exactamente, alguien con el que conecte, pues supongo que sería más... Sería, a ver, mucho más esclarecedor, diría. Sí, y creo que mucho más ilustrativo para mí, mucho También. más educativo, ¿sabes? El decir, no sabría ni qué preguntas hacerle. Porque no estarías igual de cómodo que entrevistando a un artista. Ujú. ¿Cuál crees que ha sido el mayor logro de tu vida? Buena pregunta, ¿eh? Supongo que el estar donde estoy o el poder dedicarme a lo que me dedico, que es mi pasión, ¿no? Creo que sería uno de los mayores logros, poder decir que trabajo en lo que es mi pasión. ¿Y el mayor fracaso? ¿Y qué aprendiste de él? El mayor fracaso. No haber tenido relación alguna o no mucha con algunos familiares que ya no están. Supongo que eso ha sido un fracaso personal o ahora que hablas de la música me doy cuenta, sobre todo soy una persona que me considero muy social y la gente cuando ve esto del disc jockey es como, wow, Andrés, ¿no? Qué guay, ¿no? Esto es el disc jockey y tal. Y sí que me pasa una cosa que no sé si alguna vez la he contado, pero por ejemplo me he perdido muchos fines de semana con amigos, ¿no? Porque yo empecé muy joven, empecé con 14 años a pinchar, entonces sí que me ha pasado cuando mis amigos cuentan cosas, decir este fin de semana y decir yo dónde estaba, yo estaba de bolo, estaba pinchando. Entonces es como que me doy cuenta que he sacrificado mucho tiempo social con mis amigos para llegar a donde estoy, ¿no? Entonces eso sí que me hace pensar que igual o lo que he tenido que sacrificar para llegar a donde estoy, que es seguramente de lo que más orgulloso estoy, es de lo que más me puedo arrepentir, que es de haber perdido tiempo con... Tiene un doble filo, ¿no? Sí. Cuando la gente dice, qué guay es ser, bueno, sí es guay, pero, por ejemplo, mi pareja, yo no puedo hacer cosas con mi pareja en el fin de semana, como hace todo el mundo. Es muy complicado. Todo tiene un precio, es una de las lecciones que más he aprendido yo en estos 2 últimos años. Todo. Una mal palabra con un amigo, un sacrificio por tu trabajo y ese precio lo vas a pagar tarde o temprano. Eso, supongo. Andrés, ¿cuál es el libro que más has leído? Si te digo la verdad, no he sido muy de libros. ¿O el que más te haya impactado? Seguramente será algún manual de algún cacharro. Qué triste va a quedar, ¿no? Eso. Si te digo la verdad, me gusta, o sea, no he sido muy de leer libros, más que nada porque también me considero una persona muy impaciente y cuando tengo un poco de rato lo dedico a estar más o menos sin pensar en nada más que leer un libro. Mi chica sí que es muy de leer libros, le encantan y te podría decir que más que leer libros, o sea, si te digo el que más he leído, seguramente no
no será nada especial, ni posiblemente tenga relación con algo de mi vida, ni es porque me llene espiritualmente, ni nada. Sí que te podría hacer películas. ¿Qué película es la película? Interestelar tu es las que película? más he visto más últimamente. Todo lo del espacio me atrae mucho. Igual es un poco también fricada. Aunque me atrae, Pues pero sí. no indago en ello. O sea, Flirteas. me atrae todo lo del espacio, pero no indago mucho en ello. Por ejemplo, ahora que ha salido la noticia reciente de lo del agujero negro, porque realmente me da miedo, me hace sentirme muy pequeño. Lo Todos los somos, aspectos. es perfecto. Y entonces Interestelar la he visto muchas veces, todo por la banda sonora, por la historia. No sé, te podría decir más eso más que de libros. Es que libros, si te digo la verdad, libros que me haya leído, Laurent Garnier, Electroshock, como Bueno. último, Andrés, viajas al pasado. inténtalo mucho. Viajas al pasado. Ah, bueno, viajo al pasado. Viajamos seguro. Vale. Y le puedes decir al Andrés de 16 años unas palabras. ¿Qué le dirías? Que no pruebe las drogas. ¿Qué más? Que intente estar más cerca de los suyos. Y solo te queda una más. Solo me queda una más. Y que no vaya a esquiar, que se va a romper las piernas. Y ahora viajas 20 años más adelante y también te encuentras al Andrés de 56 años. ¿Qué le dirías? ¿Se ha merecido la pena el viaje? Y ya está. Pues Creo que esa es potente. Ujú. Y para terminar, Andrés, mira, hay mucha gente que escucha este podcast, mucha gente pues, que lo escuchará cuando se publique también el tuyo. Imagínate que tu próximo track, ¿vale? El próximo track lo va a comprar 100 millones de personas. ¡Ojalá! Son muchas, pero venga. ¿Cuál sería el título que le pondrías a ese track? ¿Qué mensaje dejarías en ese track? Seguramente, si van a comprar 100 millones de personas, como hay una compra ahí, es como comercial, no sería un buen mensaje. Me gustaría que se lo descargaran gratis 100 millones de personas. Pues lo descargan gratis 100 millones de personas. Ajá. ¿Qué mensaje dejarías? En ese track. Posiblemente tengo que decir que la música que hacemos no tiene mucho mensaje, pero si pudiera por el título o algo. Sí, Es el una título, pregunta muy profunda, ¿eh? el eslogan, la cubierta. No sé. 100 millones de personas. Me gustaría que ese tema fuera... no sé, es una pregunta muy trascendental esta, ¿eh? Es la última. ¿Es la última? No sé. ¿Qué mensaje me gustaría mandar a esas 100 millones de personas? Sobre todo, os imagino un mensaje de agradecimiento. ¿Cuál sería? Gracias. Supongo. Porque realmente si tengo 100 millones de personas que están descargando ese track, son 100 millones de personas que están apoyando lo que hago. Y sobre todo, más que gracias, que espero que les gustase. Supongo que si lo han descargado es porque han escuchado previamente y les ha gustado. Y no hay nada más que llene a un artista que la gente realmente responda a eso, ¿no? No obstante, sigo pensando que son muchas personas, no sé si pasará, ¿eh? Seguro. Andrés, ¿algo más que desees añadir? No, me ha parecido muy interesante. Tienes preguntas que son para pensarlas. Está muy bien, pero sí que ha habido preguntas que me han dejado muy loco, ¿eh? O sea, que me voy a hacer... Son preguntas que me las llevo a mí mismo y me las voy a hacer. Por ejemplo, lo de qué le diría a mi yo de 18 años. Seguramente hay cosas que ahora mismo no caigo. Pero... Bueno, Andrés, ¿dónde te puede encontrar la gente que todavía no te conozca y quiere saber más sobre ti? Para esos 100 millones de personas que van a descargar ese track, si van a ser 100 millones, espero que sea gratis, porque tampoco pretendo hacerme rico, prefiero que lo disfrutéis. Pues estoy en todas las plataformas, como todos los artistas. Estoy en Spotify, estoy en Instagram como Andrés Campo, estoy en Facebook como Andrés Campo, todo con mi nombre. Y ahí pues me pueden escuchar y sobre todo, más que escucharme, lo suyo es ya no escuchar mi voz, que aparte no me gusta nada mi voz. Dios me dio esta voz para que me hiciera disc jockey, gracias a Dios. Cuando mi tío me dice, pero cantas, digo, no, gracias a Dios no me hace falta. Supongo que lo que más les recomiendo es que me vean en directo, ¿no? ¿18 de mayo? El 18 de mayo o en cualquier otro sitio esos que vayan, que imagino. ¿Cuáles son las próximas paradas en España? Festivales está el Medusa, a Summer Story, Weekend Beach,
aquí en el RU también estaré en varias fechas en Barcelona y luego por fuera, pero en España la verdad es que bastantes. Pues si vas a ver a Andrés, recuerda de ir y decirle que eres una de esas 100 millones de personas que has escuchado el podcast. Andrés Campo, tío, gracias, de verdad debo admitir No, a y ti. decirte que ha sido un placer. Me ha flipado cuando pienso que una entrevista, que ya vengo a hacer una entrevista de puta madre y tal, que nadie me puede sorprender, siempre me sorprende y en este caso has sido tú, así que me voy de aquí con un montón aprendido, tío, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, esto no se ve, pero estamos chocando manos, estamos dando besos. Y gracias sobre todo a la gente que está escuchando. Pues aquí has tenido a un disruptor, a un tío con personalidad y como él decía, me quedo con una frase que he anotado aquí, es solo tengo que ser yo mismo, Andrés Campo. Si quieres saber más sobre él tienes las plataformas y como siempre no necesito en teoría, no, realmente en la práctica no es necesario que te suscribas, que vayas corriendo a compartir este podcast, que digas, oh, qué guay el podcast, sino simplemente que cojas algo de lo que se ha dicho aquí, que ha sido mucho, y que lo acciones, que lo pongas en práctica y que eso te haga moverte del sitio, porque no importa si estás en lo correcto o incorrecto, lo que importa es que estés siempre en movimiento, incluso arrimado y todo, tío. Ya. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series y si no te reinventas a ti mismo, alguien vendrá y lo hará por ti y eso será mucho más doloroso. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción y un favor. Voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.